Hola chicos, ¿cómo andan? Espero que bien. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de anatomía comparada. Y en este caso vamos a empezar a hablar acerca de la columna vertebral de los cordados. Específicamente de los vertebrados y por ahí extendemos un poco más a los cordados. ¿Sí? Esta es una parte introductoria. Voy a empezar a subir videos acerca de la columna vertebral, ¿sí? La evolución de la columna vertebral de todos los vertebrados. Esto no es veterinaria, sino voy a hablar específicamente de detalle de todos los animales. Sí, sí, probablemente en algunos videos futuros subiré la anatomía o la osteología de especies en particular. Pero ahora básicamente es una parte introductoria y más tirando a lo evolutivo, que es lo que me interesa a mí. Esta es la primera parte, ¿sí? Ya les dije, es una parte muy introductoria. Y veré en el futuro si voy a subir todos los videos, pero no sé si los subiré muy en corrido, ¿sí? Pero bueno, por lo menos empecemos. A ver, los elementos principales del esqueleto, de cualquier esqueleto de vertebrado, son el cráneo, la columna vertebral, las cinturas, ¿sí? Escapular y pélvica, y los miembros, sean piernas, patas o aletas, el esternón y la costilla, ¿sí? Y a nivel de rodeando la primera porción del tubo digestivo tenemos los arcos viscerales y sus derivados, ¿sí? Siempre para su mejor interpretación se los suelen agrupar en bloques. Cráneo y columna vertebral van a formar el esqueleto axial, ¿sí? El esternón y las costillas, debido a estar relacionado o en contacto con la columna vertebral, se suele estudiar junto al esqueleto axial. Miembros y cinturas forman el esqueleto apendicular y ambos van a formar el esqueleto somático, mientras que los arcos viscerales y sus derivados van a formar el esqueleto visceral. ¿Por qué? Por estar en contacto con la primera porción del tubo digestivo. A su vez, también se suele dividir una porción craneal, formada obviamente únicamente por el cráneo, y todo lo posterior, que es la porción postcraneal. ¿Estamos? Bien. Vamos a hablar entonces del esqueleto axial postcraneal. El esqueleto axial postcraneal tiene básicamente cuatro funciones o cuatro hechos muy importantes. Primero, el esqueleto axial postcraneal define el eje longitudinal del organismo, ¿sí? Del cuerpo. Esto es anterior, esto es posterior. ¿Estamos? Bien. Segundo, algo muy importante para, por ejemplo, la locomoción y los avances que tuvo que haber para poder invadir la Tierra fue la inserción muscular a nivel de estas vértebras. ¿Sí? Estas vértebras ofrecen sitios de fijación muscular. Además, el esqueleto axial postcraneal evita el acortamiento del organismo y además ayuda a sostener el peso del organismo, que por ahí en el ambiente acuático no es muy importante, pero nosotros, por ejemplo, bípedos o cualquier otro animal que vive en tierra, debe soportar todo ese peso. Y bueno, ese peso se mantiene en parte por el esqueleto axial, ¿sí? En los tetrápodos, ¿sí? También va a tener mucha función, por ejemplo, las cinturas pélvicas y pectorales. ¿Estamos bien? El esqueleto axial postcraneal está formado por dos elementos que pueden coexistir o no. Por un lado tenemos la notocorda o cuerda dorsal y por otro lado tenemos la verdadera columna vertebral, que es lo que a nosotros nos compete, digamos. La notocorda es una estructura de origen mesodérmico, ahora vamos a ver un poco generalidades, que se ubica ventralmente por debajo del tubo neural, ¿sí? La notocorda se encuentra en todos los embriones de todos los vertebrados y en los adultos puede encontrarse intacta o quedar vestigios o restos de la misma. ¿Estamos? Bien.
La columna vertebral, por su parte, se va a ensamblar alrededor de la notocorda y evolutivamente surgió primero como un complemento, una ayuda a la notocorda, y posteriormente la reemplazó tanto anatómicamente como en función. ¿Sí? Bien, entonces, cuando ustedes dicen cuáles son los elementos de sostén o el esqueleto axial postcraneal, son notocorda y columna vertebral, son esos dos. ¿Sí? Bien, vamos a hablar un poco de notocorda. La notocorda es un tubo, ¿sí? Es una estructura tubular, flexible, turgente, ¿sí? Que se ubica por debajo del tubo neural y que presenta dos porciones. Una vaina cordal, ¿sí? Formada por tejido conectivo, y un núcleo formado por células vacuoladas que le dan turgencia y esa flexibilidad. Embriológicamente se origina en el mesodermo, ¿sí? El mesodermo tiene una porción dorsal que se denomina corda mesodermo, que se va a invaginar y va a originar una estructura maciza, ¿sí? No es hueca notocorda, sino que es maciza, que es la notocorda, ¿sí? Entonces se origina el corda mesodermo. La notocorda precede tanto filogenéticamente como ontogenéticamente a la columna vertebral. ¿Qué significa esto? Que a lo largo de la evolución, primero surgió la notocorda y luego la columna vertebral, y a lo largo del desarrollo embrionario de un organismo, primero se desarrolla la notocorda y luego la columna. Esto es filogenéticamente y ontogenéticamente. ¿Estamos? Bien. Y otra característica que lo va a diferenciar de la columna vertebral es que no es segmentaria, si no presenta segmentos, es un tubo continuo. ¿Estamos? Perfecto. Entonces dijimos que la estructura es una vaina periférica y un núcleo central. Acá tenemos un dibujito muy esquemático. Totalmente tenemos el tubo neural y acá tenemos la notocorda. La vaina está formada por tres capas. Una vaina elástica externa, una vaina elástica media rica en fibras colágenas y una vaina fibrosa media y una vaina elástica interna, ¿sí? Que rodea al núcleo. El núcleo está formado por periféricamente un epitelio epicordal o cordal, formado por células pequeñas, cilíndricas o cúbicas periféricas. Y luego tenemos el verdadero núcleo, si se quiere, o porción central, que está formado por células grandes, vacuoladas y también con fibras colágenas. Esta es la estructura de notocorda. Nos va a ser muy importante cuando veamos desarrollo de columna vertebral en distintos grupos, porque va a involucrar este reemplazo que hace la columna de la notocorda. ¿Estamos? Bien. Ahora sí, pasemos a hablar de columna vertebral. ¿Estamos? Bien. La columna vertebral está formada por un conjunto de elementos segmentarios repetidos llamados vértebras. ¿Sí? A diferencia de la notocorda, esta estructura sí es segmentaria. Y su estructura varía mucho o poco, dependiendo de los grupos, entre los distintos taxones. Por lo tanto, es difícil estudiarlos. Es por eso que para poder establecer una base y estudiarlos de una mejor manera, lo que se parte siempre es una vértebra tipo o vértebra arquetipo o modelo general de una vértebra, ¿sí? Para tratar de estudiar todas las partes y así ver si acá falta esta parte, cómo desapareció, cómo apareció, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Perfecto. Espero que se me escuche bien. Entonces, esta vértebra tipo está formado principalmente por dos porciones, un cuerpo y arcos. La porción central de la vértebra, ¿sí? La porción central de la vértebra
está formada por lo que se denomina cuerpo o centro. Es una porción central maciza. Este cuerpo va a estar en contacto o articulando con los cuerpos de las distintas vértebras mediante cartílagos intervertebrales. Unidos al cuerpo, tanto dorsalmente como ventralmente, tenemos los arcos. ¿Sí? Dorsalmente tenemos el arco neural y ventralmente tenemos el arco emal. Cada arco tiene un orificio. ¿Sí? Por el orificio del arco neural va a pasar el sistema nervioso, ¿sí? La médula espinal. Y por el orificio del arco emal va a pasar la aorta dorsal. Ambos a su vez tienen hipófisis. El arco neural tiene una apófisis espinosa llamada espina neural. El arco emal presenta la espina emal. ¿Vamos viendo hasta acá? Perfecto. A su vez, asociada a la estructura de la vértebra, tenemos distintos tipos de apófisis. Las apófisis se dividen principalmente según su función en dos grupos. En primer lugar, tenemos las zigapófisis. Las zigapófisis son apófisis que permiten la articulación de una vértebra con otra vértebra y se dividen en dos: pre-zigapófisis y post-zigapófisis. ¿Sí? Las zigapófisis, tanto pre como post, surgen de la base del arco neural. ¿Sí? Se dirigen hacia adelante. En este caso son las prezigapófisis. ¿Sí? Las prezigapófisis son anteriores, mientras que las postzigapófisis se dirigen hacia atrás, son posteriores. ¿Estamos? Debido a que permiten la articulación vértebra con vértebra, también se suele llamar vértebras articulares, o apófisis articulares, mejor dicho, perdón. Apófisis articulares. ¿Cómo ocurre la articulación? Las prezigapófisis de una vértebra articulan, contactan con las postzigapófisis de la vértebra inmediatamente anterior. ¿Vamos? Bien. El segundo grupo de apófisis corresponde a las apófisis costales. Estas apófisis van a permitir la articulación de una vértebra con una costilla. Hay varios grupos, pero en principal podemos distinguir 4. En primer lugar tenemos las vasapófisis. Las vasapófisis son pequeñas apófisis cortas que surgen de la región basal del cuerpo, ¿sí? De las vértebras troncales de los peces. Después vamos a hacer un dibujo. ¿Estamos? Bien. Son dos vasapófisis por vértebra y en cada vasapófisis articula una costilla. Luego tenemos las diapófisis y las parapófisis. Son las más principales y las más constantes en los tetrápodos. Y ellas también se denominan apófisis transversas. Ambas son estructuras laterales, ¿sí? Las diapófisis son superiores y surgen ya sea de la base del arco neural o del cuerpo, y las parapófisis son inferiores y surgen siempre de la base del cuerpo. ¿Estamos? Las parapófisis originan de la base del cuerpo y apófisis de cuerpo o de arco neural. Y el otro grupo son las pleurapófisis, que son apófisis que surgen de la fusión de alguna apófisis costal con costillas vestigiales. ¿Estamos? Estas son las principales estructuras. Veamos. Entonces dijimos que la porción central y maciza de una vértebra formaba el cuerpo o centro. Este cuerpo centro articulaba hacia dorsal y hacia ventral por los arcos. Hacia dorsal tenemos un arco neural con su espina neural y con su orificio llamado agujero vertebral, foramen vertebral, conducto raquídeo, como quieran llamarle, y por acá va a pasar el sistema nervioso, la médula espinal. Ventralmente tenemos el arco emal con su espina emal y ventralmente. Y en su interior va a tener también un orificio por donde va a pasar la aorta dorsal, principal arteria del organismo. Luego tenemos las apófisis. Tenemos la zigapófisis,
hacia anterior las presigapófisis y a posterior las posigapófisis. Luego tenemos las apófisis costales. Acá vamos a dejar principalmente dos. Superior y lateral tenemos las diapófisis. E inferior y basal tenemos las paraapófisis. ¿Estamos? Perfecto. Acá al costado dibujamos una vértebra de peces. Tenemos cuerpo y arco neural. Y acá vemos estas dos saliencias que son las apófisis también llamadas apófisis emales o hemapófisis, pero son las vasapófisis que articulan con las costillas. ¿Estamos? Bien. Esto después lo vamos a ver en desarrollo, pero cuerpo y arcos surgen de forma independiente. ¿Sí? Esto es muy importante que lo tengan frecuente. Es por eso que, por ejemplo, en los peces, usualmente cuerpo y arcos son estructuras independientes, separadas, mientras que en los tetrápodos ya suelen fusionarse, pero ontogenéticamente surgen de distintos lugares. ¿Estamos? Perfecto. Bien, por último, vamos a ver que las vértebras se clasifican en distintos tipos. Básicamente hay 5 tipos de vértebras de acuerdo generalmente a la forma del cuerpo, ¿sí? El primer grupo son las vértebras anfiplanas o acélicas. Son vértebras donde el cuerpo, la cara anterior y la cara posterior del cuerpo es plana, ¿sí? Bien. Luego tenemos las anfisélicas o célicas, sí, bueno, anfisélicas, sí, no, estaba pensando otro nombre, pero no. Las anfisélicas, al contrario, son tanto cóncavas en su cara anterior como posterior, ¿sí? Las procélicas son cóncavas en su cara anterior y convexa en su cara posterior. Las opistocélicas al revés, son convexas en su cara anterior y cóncavas en su cara posterior. Y por último, tenemos las más complicadas de entender, que son las heterocélicas, vértebras presentes únicamente en las aves, y se caracterizan por qué. Su cara anterior es cóncava lateralmente y convexa dorsoventralmente, mientras que su cara posterior es convexo lateralmente y cóncavo dorsoventralmente. ¿Estamos? Perfecto. Ahora tenemos anfiplana, cara anterior y cara posterior plana, anfisélica, cara anterior y posterior cóncava, procélica, anterior cóncava, posterior convexa, y opistocélica, anterior convexa, posterior cóncava. Vamos a unos dibujitos más detallados. Acá vemos una vértebra anfiplana con ambos bordes planos, y una característica que tienen todas las vértebras es que están articuladas, y ayudando a esa articulación estas estructuras que son los cartílagos intervertebrales, que en el caso de los anfiplanas tienen forma discoidal y se denominan discos intervertebrales. ¿Estamos? Perfecto. En su porción interior, cada disco, cada cartílago intervertebral tiene lo que se llama núcleo pulposo, y ahí vamos a encontrar restos de la notocorda. ¿Sí? Bien. Esto no es una acélica o anfiplana. Ahora tenemos una vértebra anfisélica, donde vemos que tanto su cara anterior como posterior son cóncavas. En este caso es especial porque la notocorda está bastante bien desarrollada, pero puede ser el caso de que no. Bien. Luego tenemos las procélicas, que son cóncavas en su cara anterior y ligeramente, en realidad convexas, acá no se ve muy bien, pero son convexas en su cara posterior. Las opistocélicas es al revés, convexo en su cara anterior y cóncava en su cara posterior. Y por último tenemos las heterocélicas, que son más raras, pero simplemente acuérdense que su carilla articular, tanto anterior como posterior, tiene forma de silla de montar.
¿sí? Siendo en su cara anterior, en este caso, cóncava en sentido lateral y convexa en sentido dorsoventral, y siendo su cara posterior cóncava, o mejor dicho, convexa en su cara en su cara lateral, convexa lateralmente y cóncava cóncava dorsoventralmente, ¿sí? Bien. Creí que acá habíamos terminado. Dijimos que una vertebra tenía un cuerpo y arcos. Y ambos se forman de forma independiente. Y evolutivamente, primero surgieron los arcos y luego los cuerpos. Es por eso que acá hay una imagen de esta vértebra donde tiene un buen desarrollo de la notocorda. ¿Por qué? Porque es el caso de una vértebra donde no hay cuerpo. ¿Sí? Generalmente los peces extintos o peces bien antiguos, donde se da ese caso de que no hay cuerpo. Es por eso que la había traído esto y no me acordaba. La mayoría de los peces extintos y los grupos basales actuales, ¿sí? Esos condrostios, esos holostios, esos peces raros, tienen lo que se conocen vértebras aspóndilas. Son vértebras sin cuerpo. No tienen cuerpo y por lo tanto van a tener un buen desarrollo de la notocorda como eje de sostén. El resto de los grupos tienen vértebras con cuerpos, ¿sí? Y la notocorda va a quedar vestigialmente en los cartílagos intervertebrales o formando parte también de los cuerpos. Bien. ¿Cuántos cuerpos puede tener una vértebra? Depende, ¿sí? Tenemos una condición que es la monospondilia, que es la mayoría de los grupos, ¿sí? Es la mayoría de los vertebrados actuales, donde cada vértebra tiene un único cuerpo. Sin embargo, tenemos diplospondilia, ¿sí? Donde hay dos cuerpos. Es el caso, por ejemplo, de la región caudal de los condrictios y de grupos actuales. Y tenemos el caso excepcional, raro y discutido, que es la diplospondilia, donde hay más de dos centros. Y se da como ejemplo típico a los holocéfalos, pero es algo que está bastante discutido. ¿Estamos? Bien. Bueno, acá terminamos. Simplemente queda dar esta versión general. Espero que a alguien le sirva y nos vemos en la próxima. Así que adiós.